Buenas tardes, yo soy Aber Araujo y les voy a hablar sobre la estructura del financiamiento. Vamos a comenzar por la estructura financiera. La estructura financiera es la adquisición de recursos los cuales van a servir para financiar una empresa, para que ésta pueda lograr sus objetivos y metas. Cuando se habla de una adquisición de recursos, se debe decir que dichos recursos pueden ser adquiridos o originados por la empresa. Cuando se dice que son adquiridos o captados por la empresa, pueden ser unas inversiones de capital. Cuando se dice que son originados por la empresa, es porque puede ser el efectivo que ella produzca como tal. Ahora bien, la estructura financiera va a estar dentro del balance general por la parte de los pasivos, debido a que ésta va a producir deudas y obligaciones las cuales la empresa debe cumplir. Estas obligaciones pueden clasificarse según el proveedor y según la fecha de vencimiento. Ahora, la estructura financiera básicamente lo que nos dice es la forma en la que se debe financiar los activos de una empresa. Para esto se puede utilizar diferentes medios de financiamiento, como pueden ser interna, externa, puede ser a corto o a largo plazo. Cuando se habla de fuentes de financiamiento internas, quiere decir que son los socios de la misma empresa. Y cuando se habla de fuentes de financiamiento externas, esto quiere decir que pueden ser el mercado de valores o los bancos. Para decidir qué fuente de financiamiento va a utilizar la empresa, ellos deben hacer un análisis minucioso, observar, analizar cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas y ver cuál es la fuente de financiamiento que más le conviene en ese momento. Ahora vamos a hablar de la administración de liquidez versus el riesgo financiero. Cuando se dice administración de liquidez, es como la administración de efectivo, o sea que es una de las partes más importantes de la empresa debido a que deben señalar cómo mantener la liquidez o el efectivo dentro de la empresa para poder cancelar las obligaciones que tengan a corto plazo. La administración de liquidez básicamente va a medir la liquidez, pero también va a medir cómo va a ser el financiamiento. Esto quiere decir que se puede utilizar el financiamiento bajo un escenario de crisis o puede utilizar un financiamiento para una posible inversión. Cuando se habla de la administración de liquidez, se busca es aumentar el valor de la empresa. Y cuando se busca aumentar ese valor de la empresa, aparece lo que llamamos riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero es la probabilidad de que aparezca un acontecimiento económico que pueda tener efectos que son inesperados para la empresa. Uno de los elementos más importantes del riesgo financiero es mantener ese capital líquido dentro de la empresa para poder cancelar las deudas u obligaciones que se tengan a corto plazo. Entonces aquí es donde va a aparecer una relación entre la inversión y el financiamiento, debido a que se deben analizar básicamente dos cosas. La primera que se debe analizar es si el costo del financiamiento va a ser aceptable frente al rendimiento que va a producir esa inversión. Pero también se debe analizar si para el momento que si se obtiene ese financiamiento, si van a tener la capacidad o la liquidez necesaria para poder cancelar los intereses de dicho financiamiento. Entonces, como podemos ver, la administración de liquidez versus el riesgo financiero me va a dar como una especie de relación constante en la cual una va a depender de la otra. Ahora hablemos de la clasificación del riesgo financiero. Está el riesgo de mercado. El riesgo de mercado, como su nombre lo dice, es los riesgos que corre el mercado financiero dentro de las operaciones que ellos realizan. Esto es uno de los riesgos más comunes que se encuentran, en donde se va a separar el riesgo de cambio, o sea, se divide el riesgo de cambio y riesgo de tasas de interés. Cuando se habla de riesgo de cambio, es el cambio que puede sufrir el precio de la moneda, de una moneda determinada, básicamente la extranjera, en los costos de la operación. Esto quiere decir que en una empresa nacional se está utilizando el costo del dólar, por ejemplo, que es la moneda extranjera, y cuando hay variaciones que puedan aumentar o disminuir, esto puede afectar el costo de la operación como tal, aumentándolo o disminuyéndolo. También se va a basar en el riesgo de tasas de intereses, las cuales las tasas de intereses pueden variar, o sea, aumentar o disminuir en momentos inesperados, y esto puede producir un riesgo para las operaciones de la empresa. El riesgo de crédito básicamente significa el riesgo que
cuando en un contrato financiero ambas partes, una de las partes no tiene la liquidez necesaria como para cancelar, o sea, o no cancela la deuda que tiene con la otra parte. Esto básicamente se da en los préstamos, en las garantías, en las inversiones, entre otros. Si hablamos de riesgo de liquidez, es que básicamente es cuando una de esas dos partes del contrato financiero no tiene la liquidez necesaria para cancelar la obligación, pero tiene activos. La empresa puede tomar esos activos corrientes, venderlos para obtener efectivo y ese efectivo lo puede utilizar para cancelar las obligaciones. Pero esto puede generarle una falta de rentabilidad. Ahora, el riesgo operacional, como su nombre lo indica, son los riesgos de las operaciones, o sea, criterios internos, como por ejemplo que un empleado decida financiar a una empresa y este sea un financiamiento de alto riesgo. Cuando hablamos del riesgo político es cuando los cambios, se producen cambios en los gobernantes y estos van a producir cambios, pueden ser económicos, sociales y también políticos, los cuales pueden llevar a que la empresa eh, se vea lesionada directa o indirectamente. Eh, y ahora hablemos de los elementos del riesgo, cuáles son los elementos de la clasificación del riesgo que van a actuar sobre la economía actual venezolana. Los riesgos que a mi criterio van a actuar en la economía actual venezolana es el riesgo de mercado y el riesgo político. El riesgo de mercado porque tiene dentro de él el riesgo de cambio y el riesgo de tasas de interés, debido a que en el transcurso del último año hemos visto los cambios tan drásticos que ha tenido el precio de la moneda extranjera, en este caso el dólar, lo cual puede alterar drásticamente a los inversionistas, a las empresas privadas, debido a que si ellos tienen una operación en base al precio del dólar, este cambio constante puede afectarle. Ahora, también me parece que afecta el riesgo político debido a que, como hemos visto en el transcurso de los últimos años, que los gobernantes que llegan al país pueden originar ciertos cambios políticos, ciertos cambios económicos, los cuales, como hemos visto, han afectado, por ejemplo, en este caso, las divisas, el otorgamiento de las divisas para las empresas privadas. Y esto ha afectado a la materia, o sea, a la adquisición de la materia prima, y esto lleva a que las empresas cierren sus puertas. Bueno, esto es todo. Gracias.